Estás escuchando Sustentabilidad al Aire, segunda temporada. Reportajes sonoros sobre conflictos, innovación y soluciones para enfrentar los desafíos de la sustentabilidad. Déjate de wear, weona, con el tema medioambiental, porque si no te vamos a matar. Entonces yo iba bloqueando los números y me llamaban de otro. Cuando uno empieza a hacer ruido o a denunciar cosas que son importantes, que van a impactar en un modelo económico, obviamente van a hacer cosas para querer sacarte. Bienvenidos al podcast Guardianas de la Tierra. Aquí te contaremos las historias de mujeres que defienden la naturaleza y los derechos humanos, desde distintos territorios de Chile. En este capítulo conversamos con Marcela Nieto, enfermera especialista en toxicología, quien ha alzado la voz por la contaminación en Quintero a través de redes sociales, lo que la convirtió en blanco de hostigamientos y amenazas. En la bahía de Quintero y Puchuncaví existen 23 grandes empresas dedicadas a la industria termoeléctrica, refinería de cobre, plantas derivados del petróleo, cementeras y puertos. Varias de ellas están ubicadas a pocos metros de viviendas y colegios. Debido a la contaminación que emanan principalmente de azufre, arsénico y material particulado en la zona, en los últimos 15 años han ocurrido 3 episodios de intoxicación masiva, en 2011, 2018 y 2025. Todos afectaron principalmente a estudiantes. En Quintero Puchuncaví tú despiertas en la mañana y abres la ventana y te encuentras con un olor pesado siempre. Puede ser un olor a gas, un olor a cloro, de repente es como un olor a huevo podrido. Llega mediodía y generalmente se da en esa hora, entre la mañana y el mediodía, en que empiezan las intoxicaciones. ¿Ya? Ahí empiezan los mareos y las náuseas, pero nunca me va a dejar de sorprender lo que yo vi el año 2018, porque aparte de ver niños que les costaba respirar, había niños que no podían caminar y no podían movilizar las extremidades. Y fue en ese entonces en que nos catalogaron como el Chernobyl chileno, porque de verdad que lo que pasa en Quintero Puchuncaví no pasa en otra zona de sacrificio y no pasa en otra parte del mundo. Respecto a los olores que sintieron los afectados, conversamos con María Fernanda Cavieres, química farmacéutica y toxicóloga, directora del Magíster en Toxicología de la Universidad de Valparaíso. Todos esos son compuestos azufrados. Ahora, donde hay azufre, muchas veces se ha dicho, son las empresas sanitarias que no limpian los desagües. También se ha dicho, pueden ser las cañerías del gas. Además, las empresas. Entonces eso se convierte así como una aguja en un pajar. Esos fundamentalmente son irritantes. No son carcinógenos, no hay que tenerle miedo a cardiovascular, pero ¿qué te va a hacer? Irritantes, son estas bronquitis crónicas que no se quitan con nada, esa tos que no... Pero tiene que estar muy, muy, muy elevado para causar otro tipo de manifestaciones. En 2018, Marcela trabajaba en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y participaba en una ONG solidaria que atendía a adultos mayores en distintas partes de la región. Sin embargo, cuando supo que estaban ocurriendo intoxicaciones masivas en Quintero, donde ella vive desde los 12 años, le pidió a la organización acercarse a la gente de la comuna para asistirlos. Sentí una sensibilidad especial por lo que estaba pasando. Yo dije, yo tengo que aportar de alguna manera, yo no puedo quedarme aquí con brazos cruzados, que yo trabaje afuera, yo vivo acá, esto está pasando aquí donde yo vivo, a mi comunidad, a mi amiga, a mi vecino. Y me acuerdo que planteé la posibilidad a esta ONG solidaria de poder, de cierta forma, acercarnos a Quintero para otorgar atención a la comunidad. Según datos de la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso, entre los días 21 de agosto y 9 de octubre de 2018, 1.329 personas fueron atendidas por episodios de intoxicación y 16 de ellas debieron ser hospitalizadas, producto de una nube tóxica de color amarillo emanada desde Codelco División Ventanas, centro de fundición y refinería de concentrado de cobre.
Tras los dramáticos episodios de contaminación masiva, se realizaron movilizaciones estudiantiles, que posteriormente pasaron a marchas, cacerolazos y se presentaron 12 recursos de protección en contra de las 12 empresas y 14 organismos del Estado. Hay una vulneración de derechos del niño que yo creo que acá muy pocas personas lo han sido capaces de tocar, porque todos hablamos de vulneración de derechos humanos que están dentro de la zona de sacrificio, pero cuando es una vulneración de los derechos de los niños, yo creo que es algo que no debería existir en un país que supuestamente está en vías de desarrollo y que cada vez que sale al mundo exterior firma tratados y se jacta de que estamos haciendo las cosas bien. Acá no se están haciendo las cosas bien. Se ha avanzado, sí, pero lamentablemente las propuestas y los planes que se han establecido no están a la altura del conflicto que existe, ¿ya? Porque acá no solamente hay un conflicto socioambiental, aquí hay conflictos que tienen que ver con la vida, con la salud de las personas, hay empobrecimiento de una población. En 2019, la Corte Suprema reconoció de manera explícita y por primera vez que los graves problemas de la bahía eran resultado de la actividad industrial que se arrastraba por décadas. La Corte reconoció la vulneración de un conjunto de derechos fundamentales, como el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Finalmente, el máximo tribunal condenó al Estado por inacción ante la imposibilidad de detectar las fuentes emisoras y las sustancias contaminantes directas del daño, debido a un grave problema de falta de información. Luego de asistir de manera voluntaria a los afectados por las intoxicaciones de 2018, Marcela se unió al Colegio de Enfermeras Regional de Valparaíso y aquí integra la Comisión de Medio Ambiente. En ese momento realizó un diplomado en Toxicología Ambiental y Evaluación de Riesgo a la Salud Humana en la Universidad Católica. Esto la impulsó a informar a través de sus redes sociales y las del Colegio de Enfermeras sobre los contaminantes que hay en la bahía de Quintero y Puchuncaví y cómo afectan a la salud de las personas, alertando sobre los contaminantes cancerígenos e increpando al gobierno de turno. La falta de regulación y responsabilidad en el manejo del cordón industrial y sus alrededores. Yo creo que aquí tiene que hacerse un trabajo mancomunado para lograr primero identificar qué es lo que nos está contaminando, para después poder elaborar un plan o una política pública que logre trabajar el tema de la contaminación, pero de la mano con el tema de salud pública. Yo creo que eso es lo que hace falta. Tenemos que hacer más normativas, pero podemos hacer normativas para todos los contaminantes. Pero si no los relacionamos entre lo que está pasando, los síntomas de la salud y todas las variables que están dentro de la bahía, no vamos a lograr nunca dar con lo que realmente nos está contaminando. En documentos del Ministerio del Medio Ambiente se indica que varias centrales en la bahía tienen compromiso de cierre entre 2023 y 2025. En diciembre de 2020, Ventanas 1 ya había cerrado operaciones y le siguió en 2023 la Fundición Ventanas y la Termoeléctrica Ventanas 2. Sin embargo, las otras dos centrales siguen en funcionamiento, pese al cronograma del plan de descarbonización que establecía su retiro a partir de 2025. Ese plan de descarbonización nosotros tenemos 4 termoeléctricas, Ventana 1, Ventana 2, La Nueva Ventana y Campeche. Actualmente se encuentran así como durmiendo, digamos, Ventana 1 y Ventana 2, pero obviamente eso está sujeto a que si en algún momento hay una baja energética que no permita seguir sustentando a este país dentro de la parte energética, ¿ya? Tienen que volver a operar. Yo creo que nosotros vamos a ser felices como zona de sacrificio y como país debería ser el día que veamos, como por ejemplo los países europeos, que cae la torre para desmoronarse la torre de la termoeléctrica. Denunciar la contaminación no ha sido fácil para Marcela. En 2021 comenzó a recibir llamadas anónimas con mensajes intimidantes e incluso amenazas de muerte, una práctica común hacia mujeres que alzan la voz por el medio ambiente. Me acuerdo que después de toda esa campaña de difusión que se hizo en las redes sociales, me empezaron a llamar por teléfono
y eran teléfonos de prepago. Entonces los teléfonos, lo que me decían a mí eran amenazas directas, o sea, era déjate de como de molestar, digamos, con el tema del medio ambiente, porque si no te vamos a matar, te vamos a sacar de todo. Entonces yo iba bloqueando los números y me llamaban de otro. De repente dejaban de llamarme 2 días y de repente me volvían a llamar. Yo obviamente me sentí como perseguida en ese momento, o sea, nunca andaba sola. Me acuerdo que dentro de las medidas de protección estaba el que dentro de la misma casa donde yo estaba viviendo, poner reja, me pusieron una alarma comunitaria, me llamaba todos los días un carabinero, después me llamaba todos los días un detective. Yo tenía que informar a dónde iba, a qué hora iba a llegar, mi familia sumamente preocupada. Fue algo, yo lo pasé súper mal y me acuerdo que cuando pasó eso, yo después tuve que irme al sur de Chile, me acuerdo, arrancarme un poco de lo que estaba pasando acá, porque lo único que quería era salud y paz mental. El gobernador regional Rodrigo Mundaca le brindó su apoyo a Marcela, haciendo que el proceso de investigación fuera más rápido. Lamentablemente, no se pudo comprobar el origen ni las personas que estaban detrás de las llamadas amenazantes, ya que eran desde teléfonos prepago. Según el último informe de la ONG Escazú Ahora, 70,2% de los casos de violencia hacia defensoras ambientales en Chile se dirigen a mujeres y la región de Valparaíso concentra la mayor cantidad de personas agredidas. A pesar de los avances que hemos tenido en la actualidad, sigue siendo una sociedad machista, ¿ya? Porque a nosotros cuando nos han amenazado generalmente son hombres, no es otra mujer que viene a amenazarte directamente o que te habla, son hombres. Entonces obviamente eso causa un temor y obviamente eso empieza a afectar. Uno actualmente entiende que esas cosas sí pasan en Chile. El 8 de octubre de este año fue aprobada en primera instancia el proyecto de ley de protección a personas defensoras del medio ambiente, que garantiza su seguridad y crea mecanismos de reacción oportunas ante casos en que su integridad se encuentre vulnerada. Ahora se espera que la iniciativa sea tratada por el Senado. Yo me siento quinterana y me siento orgullosa de ser quinterana. A mí me encanta mi comuna, o sea, yo le digo mi pueblito lindo, mi pueblito hermoso, no como diminutivo, sino porque realmente le tengo cariño y yo quiero que la situación mejore y quiero que la situación mejore para todos y todas, ¿ya? Tanto en temas de salud como en crecimiento económico. Ojalá pudiéramos llegar a ser la bahía que fuimos algún día en los años 60, antes que llegaran las empresas, que era una bahía muy parecida a todo lo que es Zapallar, Maitencillo hoy en día, que llegaba gente de todas partes a través del tren. La académica María Fernanda Cavieres indica que el aire contaminado y el material particulado son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como carcinogénicas e inductoras de manifestaciones cardiovasculares y respiratorias crónicas. Que nosotros hicimos un levantamiento de toda la información que estaba publicada en relación a las manifestaciones de toxicidad en Quintero Ventana Puchuncaví. A pesar de que los datos quizás no sean de tan buena calidad, durante los últimos 50 años tenemos información que apunta toda a lo mismo, de que ahí hay contaminación elevada. El Estado no tiene por qué esperar a que pase algo para tomar la decisión, o sea, que van a ir, nosotros cuando la gente toda tenga cáncer en Quintero Ventana, ahí van a decir, ay, parece que esto era tóxico. No, porque si sabemos que estas moléculas, ¿no es cierto?, van a causar enfermedad respiratoria o cardiovascular o cáncer. Si sabemos que eso va a pasar, ¿no nos gustaría ser precautorios y prevenir que eso pase? El Estado tiene que hacerse cargo y lamentablemente nosotros tememos lo peor porque todos sabemos que en Chile, para que las cosas funcionen o se pueda hacer algo que realmente sea impactante, tiene que morir una persona. Las grandes leyes de este país así han surgido,
Yo creo que en ese momento va a ser el único momento que logren tomar conciencia de lo realmente importante que está pasando en la zona de Quintero Puchuncaví. Esto fue Guardianas de la Tierra, con la voz de Marcela Nieto, defendiendo el aire de Quintero. Sustentabilidad al aire, segunda temporada. Un podcast de Sustentabilidad Chile, en colaboración con PROMA, el Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente, RedP, la Red de Pobreza Energética, y el Laboratorio de Paisaje Sonoro, Chucao Lab, iniciativas de la Universidad de Chile.